Descubierto. El increíble poder transformador de las máquinas de comida que sorprenden a millones. Mariana, con 38 años y una vida marcada por la lucha, servía tacos en su pequeño puesto a la sombra de un frondoso árbol en su barrio. El murmullo de los clientes era un eco familiar, pero en su interior, la monotonía la ahogaba. Desde que heredó el negocio de su madre, la rutina de cocinar frijoles y calentar tortillas se había convertido en su prisión, un ciclo del que deseaba escapar. Su único consuelo era David, su hijo de 16 años, un estudiante brillante con sueños de ingeniero que sufría cada día, aplastado por la presión de las expectativas. Mariana se debatía entre querer lo mejor para él y el peso de sus limitaciones económicas. Mientras servía tacos a un grupo de estudiantes, el aroma de la comida mezclado con el aire viciado lo envolvía todo. En medio de risas y comentarios, escuchó una palabra que la sorprendió: innovación culinaria. Un concurso que prometía revolucionar la cocina moderna llamó su atención, pero la alegría se desvaneció rápidamente ante la cruda realidad. Sin dinero, sin recursos, ¿cómo podría competir? Su mente estaba en conflicto, una tormenta de dudas y anhelos. La presión aumentaba, y la angustia de fallar, de no cumplir con las expectativas de su hijo, la consumía. Esa noche, buscando consuelo en las cartas de su madre, encontró algo inesperado, un viejo documento que revelaba que su abuela había sido ingeniera. La luz de esa revelación iluminó un rincón de su mind. Si había un hilo de ingenio en su sangre, ¿por qué no aprovecharlo? Decidida a avanzar, empezaba a registrar ideas en cuadernos, mientras una mezcla de miedo y fervor la invadía. Pasar de cocinar a innovar parecía un salto titánico, sus manos temblaban ante el reto. Sin embargo, el destino le sonrió con un antiguo conocido. Don Luis, un amigo de su madre, apareció en su vida como un faro en la oscuridad. Su experiencia en el campo de la tecnología alimentaria encendió una chispa en Mariana. Juntos comenzaron a explorar maquinaria moderna, y ella se lanzaba al aprendizaje con avidez, pero cada avance venía acompañado de un nuevo fracaso. Ese miedo a decepcionar a David se convirtió en un monstruo en su estómago, y la frecuencia de sus respiraciones se volvía irregular. Estaba convirtiéndose en una ilusión, en una madre que prometía cosas que no podría cumplir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana se embarcó en la creación de un plato que unía su herencia culinaria con innovación, tacos al vapor con sabores de su infancia y un giro inesperado. La idea la emocionaba, pero en el barrio, el escepticismo se paseaba en sus miradas. Las murmullos se transformaban en un eco de traición hacia su legado. La pasión se convertía en carga, y el juicio ajeno la rodeaba como niebla. Dudaba, pero lo que más la escindía era el amor por su hijo y su deseo de un futuro mejor. ¿Debía rendirse ante la presión de su comunidad por un sueño que podía no ser más que eso? La ansiedad crecía, la fecha del concurso se acercaba y el peso de las expectativas se hacía más pesado. La balanza se inclinaba entre su propia ambición y el temor de fracasar como madre. Con el tiempo corriendo en su contra, Mariana se encontraba en una encrucijada. ¿Podría arriesgarlo todo por un futuro incierto? Mientras su plato se cocinaba a fuego lento, el aroma del éxito y el rechazo se mezclaban y un torrente de emociones inundaba su ser. En ese momento crítico, con el futuro de David en juego, un deseo ardiente y un conflicto interno se fundían, mientras los jueces probaban su creación, dejándola a merced del resultado. Mientras el aroma de los tacos al vapor llenaba el pequeño puesto, Mariana se sintió atrapada entre dos mundos. La atención de los jueces ya no era solo un momento pasajero, sino la encarnación de todas sus dudas. Cada bocado que daban los jurados parecía haber sido hecho con las expectativas que ella misma había alimentado, presionándola para que entregara no solo un plato, sino un pedacito de su alma. La presión era tiránica. Recordó las palabras de Don Luis en una de sus sesiones de aprendizaje: la cocina es un laboratorio. Si un plato no funciona, no es el fin del mundo, solo un paso más hacia el éxito. Pero, ¿y si su laboratorio se transformaba en un campo de batalla? Con el corazón golpeando en su pecho, sabía que, más allá de los sabores, debía convencer a los jueces de que su historia era efectiva y digna.
Sin embargo, la voz interna que la desafiaba era un eco insistente, ¿y si no es suficiente? Los días siguientes al concurso se volvieron un torbellino. Mariana se sumergía en libros sobre innovación, técnicas de cocina y todo lo relacionado con maquinaria moderna. Su pasión se combinaba con un nuevo fervor por aprender. En su mente, el deseo de superarse se enamoraba de la idea de revolucionar su puesto de tacos. Con cada nuevo concepto que exploraba, las murallas de la autocrítica comenzaban a desmoronarse lentamente. Experimentaba en pequeñas porciones, recetas que se transformaban en ideales, pero la sombra de los fracasos pasados podía ser opresiva. Mientras tanto, David se convirtió en su crítico más fiel. Cada vez que Mariana le presentaba una nueva creación, él la miraba con curiosidad y algo de escepticismo. Ella podía sentir su deseo de aprobación, el brillo de sus ojos ansiosos por ver a su madre brillar. Sin embargo, la mirada de su hijo la llevaba a cuestionarse si valía la pena ese camino. Mamá, esto es genial, pero no me gustaría verte decepcionada si algo sale mal. Le dijo una tarde tras probar unas quesadillas nuevas que había preparado con gran dedicación. Su comentario la hirió más de lo que esperaba, una punzada de realidad que retumbó en sus pensamientos, tanto el juicio ajeno como el interno creaban en ella un túnel de aislamiento. Mariana decidió que, en vez de retroceder, tomaría lo que había aprendido y lo emplearía en su rutina diaria. Comenzaría por cambiar pequeñas cosas en los tacos que servía. Inyectar innovación en cada orden que entregaba iba a ser su pequeña rebelión. Aquella decisión la llenó de fuerza, como si cada taco vendido representara un remolino de sueños reformulados. Con el tiempo, su pequeño puesto pasó a ser un espacio creativo. Se levantaba cada mañana con un renovado sentido de propósito, dispuesta a experimentar. La transformación, aunque pequeña al principio, empezó a llamar la atención. Los clientes comenzaron a preguntarse sobre la nueva ola de sabores que inundaba el aire, y las murmuraciones en torno a su cocina comenzaron a cambiar, pero, a medida que Mariana se alzaba con más confianza, una inquietud emergía. La fecha del concurso se aproximaba, y con ella, el hecho de que su creación se convirtiera en un símbolo de su lucha. Sin embargo, la posibilidad de volver a fallar y desilusionar a David se mantenía como un peso pesado en su espíritu. La noche previa al concurso, mientras hacía los últimos toques a los platos, un repentino golpe de realidad la asaltó. Había creado algo que no solo era un plato, sino un testimonio de su viaje. Desde el murmullo de la tradición hasta el grito de la innovación, su esencia estaba en cada bocado. Con esa revelación sacudiéndola, podría atreverme a enfrentar el miedo. Pero, ¿pudiera realmente culminar sus sueños en ese escenario donde todos estaban observándola? Al mirar sus ingredientes sobre la mesa, Mariana le sintió una vida propia, pero una nueva inquietud se alzó. ¿Sería el mundo listo para aceptar lo que ella traía? Con el apoyo de David corriendo por su mente y un último vistazo a su creación, respiró profundo. El momento decisivo. ¿Se acercaba? ¿Podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hijo? La bruma del amanecer se colaba a través de la pequeña ventana de su cocina, iluminando un espacio que había evolucionado de un simple puesto de tacos a una incubadora de ideas. Mariana aún luchaba con la ansiedad que le provocaba el concurso. Cada vez que su mente viajaba a esa escena, revivía la presión de los jueces y la expectativa de su hijo. Sin embargo, al mismo tiempo, una chispa de determinación comenzaba a arder dentro de ella. Había tomado la decisión de transformar su cocina y, con ella, su vida. Su enfoque cambiaba, ya no solo haría tacos. Usaría su conocimiento en innovación para girar en torno a su verdadero propósito, impactar a las personas a través de la gastronomía. Mariana dedicaba las mañanas a investigar nuevas técnicas culinarias y los avances en maquinaria de cocina. La visión de su negocio adquirió una dimensión amplia, donde la tradición podía coexistir con la modernidad sin perder su esencia. La fe en sí misma crecía día a día. Cada plato que creaba ahora contaba una historia. Su concepto de tacos reinventado se basaba no solo en los sabores, sino también en una presentación que cautivaba la vista. Con la ayuda de una máquina de cocina innovadora que había adquirido tras hacer un sacrificio económico, podía preparar salsas en segundos y darle un toque experimental a sus creaciones típicas. La combinación de la tecnología con su herencia culinaria mostró a sus clientes que era posible experimentar en el corazón de la tradición, como si intentara desafiar las voces que le decían que no podría. Mariana exigía más de sí misma. La cocina se convirtió en su santuario y su campo de pruebas. Descubría que cada fallo era, de alguna manera, un parte esencial del proceso de aprendizaje.
Recordó una técnica de don Luis sobre cómo resaltar los sabores de manera efectiva. Pronto, los tacos con salsas de mango, cilantro y jalapeño se hicieron populares entre los comensales, quienes regresaban no solo por la experiencia gastronómica, sino también por el ambiente que estaba creando. David, al principio escéptico, comenzó a notar la transformación de su madre. La forma en que Mariana hablaba sobre su cocina se volvió contagiosa. Su entusiasmo resonaba palpable. Cuando le presentaba una nueva receta, su incertidumbre desaparecía en las sonrisas de los clientes al probar sus platillos. La mirada de David, antes atenta al temor de un posible fracaso, se llenó con admiración. «Mamá, tienes que mostrar esto en el concurso», exclamó un día, su rostro iluminado por la emoción. Las palabras de su hijo le recordaron que en su búsqueda de transformación también era fundamental compartir su viaje con el mundo. Cuando el gran día llegó, Mariana se dio cuenta de que, más allá de competir, estaba en un camino hacia la autorrealización. Había aprendido a escuchar su voz interna y convertirla en fuerza. A medida que subía al escenario, cada bocado que había preparado no solo empleaba innovación y técnica, sino también una explosión de emociones. Pero el eco del temor persistía en su mente. Su viaje estaba lejos de terminar, y aquel evento era una etapa más. Mientras comenzaba su presentación, recordó las palabras de don Luis. Amar la cocina significaba aceptar el riesgo, no solo de ganar o perder, sino de ser auténtica frente a sí misma. Sin embargo, un giro inesperado la sorprendió. Una figura entre la multitud la miraba fijamente, su presencia inconfundible provocó un torbellino en su interior. Era posible que su pasado la siguiera incluso a este escenario de nuevas oportunidades. El temblor en su voz no solo provenía del nerviosismo por los jueces, sino de una sensación profunda de que algo más trascendía esta competencia. ¿Podría realmente lidiar con el impacto que su propia historia tenía en su nueva vida? Con esa pregunta apretando su pecho, Mariana se dispuso a dar el primer paso hacia algo más grande. Mariana respiró hondo, su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar el jurado. Aquella figura en la multitud, que vibraba con una mezcla de reconexión y aprensión, la desestabilizaba. En medio del ruido del evento, la voz de su hijo resonaba en su mente: «Mamá, tienes que mostrar esto». Era ahora o nunca. No solo se trataba del concurso, sino de demostrar que su viaje de autodescubrimiento merecía ser compartido. Al comenzar a presentar su plato, Mariana se sintió extrañamente segura. Hablaba con pasión de cada ingrediente y de la historia detrás de sus tacos reinventados. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que cada palabra la acercaba más a la autenticidad que había ansiado por tanto tiempo. La batalla emocional que había librado en la cocina, el riesgo de experimentar y el mirar de desprecio de quienes dudaban de ella, eran ahora parte de una narrativa más grande, su transformación personal. Al finalizar la presentación, los jueces comenzaron a degustar. Mariana se dio cuenta de que más allá de los aplausos, lo que realmente importaba era la conexión que había construido con cada cliente que probaba su comida, con cada persona que se había atrevido a ser parte de su viaje. Sin embargo, mientras los jueces hacían sus comentarios, la figura que la había inquietado seguía fija en su atención. Un rostro conocido, un viento frío que arrastraba recuerdos de un pasado que creía haber dejado atrás. Su mente empezó a divagar. Las inseguridades comenzaron a brotar. ¿Acaso era realmente suficiente? ¿Qué tal si el jurado se fijaba más en su pasado que en sus logros actuales? Era el dilema que no había anticipado. ¿Cuánto de lo nuevo podía erigirse sin que su historia lo ensombreciera? Su cocina había nacido de experiencias difíciles, de sacrificios y lecciones. Cada taco era un recordatorio de su lucha, su valentía y su inquebrantable deseo de ser vista por quien era realmente. Mientras la competencia avanzaba, Mariana decidió confrontar esas dudas. Se obligó a recordar por qué había comenzado. Había asumido riesgos y había aprendido de sus errores. Su travesía la había llevado no solo a ser mejor en la cocina, sino a crecer como persona. Se preguntó una vez más: ¿cuáles son mis límites? Y en ese momento, se comprometió a no dejar que el pasado la definiera, sino que lo utilizara como base para construir algo aún más fuerte. Mariana salió del escenario con una mezcla de alivio y esperanza. Ya no sentía que el concurso determinaba su futuro. El verdadero reto consistía en la aceptación de ella misma y sus logros, sin importar quién estuviera en la audiencia. Pero cuando regresó a la cocina, observó que la figura familiar se acercaba, su mirada fija en ella. Un nudo se formó en su estómago. «Necesitamos hablar», dijo aquella persona, con un tono que prometía más controversia que reconexión.
Aquel encuentro podría representar un nuevo conflicto, en el que Mariana debía decidir si se abriría a resolver viejas heridas o mantendría su enfoque en el camino que había forjado. La decisión pendía en el aire, un desafío que podía cuestionar todo lo que había construido. Mientras la figura se acercaba, Mariana se preparó para enfrentar no solo a su pasado, sino también una parte de sí misma que aún necesitaba reconciliar. ¿Sería capaz de integrar cada faceta de su vida y seguir adelante? Con esta incertidumbre atravesando su mente, supo que el siguiente paso sería crucial. Y entonces hizo una promesa silenciosa. No permitiría que las cadenas de su historia la limitaran. La figura se acercaba lentamente, y cada paso que daba resonaba en la mente de Mariana como un eco de las viejas inseguridades que había trabajado arduamente por superar. Era el momento decisivo, enfrentar a alguien que había compartido gran parte de su historia, quien representaba tanto su pasado como sus miedos más profundos. ¿Podría realmente enfrentar la vulnerabilidad que aquella persona traía consigo? Hola, Mariana, dijo la figura con una sonrisa forzada, pero lo que más impactó a Mariana fueron los ojos que antes la conocían tan bien. Aquella mirada parecía leer cada fragmento de su historia reciente, cada lucha que había decidido que ya no la definía. He seguido tu carrera, y debo decir que estás haciendo un gran trabajo. Las palabras la llenaron de un calor incómodo. ¿Pretendía halagarla para abrir un diálogo, o había un trasfondo de crítica más sutil? Instintivamente, su mente se preguntó si las palabras eran sinceras o solo una fachada. Suspiró, sintiendo que el pasado era como un viejo amigo que, al volver a encontrarlo, la inyectaba de dudas. Gracias, respondió, controlando la temblorosa voz que anhelaba dejar salir todo lo que se había acumulado. Han sido tiempos difíciles, pero creo que finalmente estoy encontrando mi camino. Ambos sabemos que no es tan simple, continuó la figura. Tu camino está atado a decisiones que quizás aún no has abordado. La cocina es una manifestación de lo que hay dentro de ti, y deberías reflexionar sobre eso. Mariana sintió un escalofrío, como si aquellas palabras le cortaran el aliento. Su mente se debatía entre el deseo de abrirse y la necesidad de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Había estado intentando olvidar las partes dolorosas de su historia, convencida de que su presente debía ser un reflejo únicamente de su éxito, no de las sombras que había dejado atrás. Escucha, entiendo que hay historias difíciles. Yo también he lidiado con las mías, dijo la figura, acercándose aún más. Pero no puedes ignorarlas para siempre. Reconocerte en todas tus dimensiones te hará más fuerte como profesional. Las palabras resonaron profundamente en el interior de Mariana. ¿Podía realmente crecer si omitía partes fundamentales de su historia? Había aprendido que la cocina era un espejo de su vida, y cada plato contaba un relato de lucha, superación y redención. ¿Debería, entonces, de nuevo dar la cara a sus inseguridades para permitir que afloraran? Tal vez tengas razón, admitió Mariana, sintiendo una nube de confusión disiparse un poco. He tratado de avanzar dejando atrás lo que me lastimó, pero quizás esto es lo que necesito hacer para seguir adelante. La figura sonrió, y Mariana, a pesar de la incomodidad, sintió una pequeña chispa de liberación. Lo que hay en tu corazón y en tu historia es lo que te hace única. No temas compartirlo, podría ser la clave para conectar aún más con tu público. Con esas palabras, Mariana comenzó a proyectar un nuevo camino en su mente. La idea de hablar abierta y sinceramente sobre su viaje la asustaba, pero también la emocionaba. En su siguiente platillo, podía contar una historia que no solo abarcara su éxito, sino que incluía sus luchas, sus inversiones emocionales, y quizás incluso sus fracasos. A medida que reflexionaba sobre estos pensamientos, un impulso la llevó a preguntarle a la figura, ¿cuál crees que es el verdadero poder de nuestra historia en lo que hacemos? La respuesta prometía abrir una conversación aún más profunda, cargada de revelaciones que podrían cambiar el rumbo de su vida profesional. Mariana, sintiéndose al borde de un descubrimiento, comenzó a vislumbrar que quizás compartir su vida, con todo su peso, podría ser el verdadero camino hacia su éxito. La figura tomó una respiración profunda y sonrió de nuevo, dejando a Mariana con una anticipación insaciable. Te lo diré, pero primero, necesitamos sentarnos y cocinar juntas de nuevo. Hay un mundo de sabiduría en cada ingrediente, y tú tienes mucho que ofrecer. Las palabras se colaron en su corazón, y Mariana supo que, aunque este nuevo desafío sería formidable, también sería liberador. La cocina sería el escenario donde enfrentaría no solo a su historia, sino a la esencia misma de su ser. Mariana se encontró en la cocina, rodeada de ingredientes vibrantes que parecían pulsar con vida propia.
Allí, con cuchillos en mano y ollas humeantes, la figura se había convertido en su guía. Mientras sus manos cortaban, picaban y mezclaban, se llenaban también de un propósito renovado. Cada movimiento era una expresión de su historia, una danza entre el pasado y el presente. Cada ingrediente tiene una historia que contar, escuchó a la figura decir, mientras le ofrecía un puñado de especias aromáticas. La clave está en descubrir cómo esas historias se entrelazan contigo. Mariana cerró los ojos un momento. Las especias desnudaban recuerdos olvidados, aromas de su infancia que evocaban risas, llantos y esperanzas. Aquel era un viaje hacia su interior, en el que cada sabor se convertía en un recordatorio de quién había sido, quién era ahora y quién podría llegar a ser. Mientras cocinaban juntas, Mariana comenzó a compartir sus sentimientos. A veces siento que puedo perderme en mi trabajo. Me aferro a las recetas como un salvavidas, pero sé que en su simplicidad ocultan momentos complejos. ¿Cómo se espera que exprese una historia que no he terminado de aceptar? La figura la miró con detenimiento. La vulnerabilidad es poderosa, Mariana. A menudo, las recetas más exitosas se hacen con la autenticidad que emana del alma. No temas mostrar lo que sientes. El verdadero poder de tu cocina será en su capacidad de resonar con otros. Las palabras la calaron hondo. Fue en ese instante que comprendió que su viaje no solo se trataba de elaborar platillos impecables, sino de compartir un legado. Había dormido durante mucho tiempo en la incertidumbre, temerosa del juicio ajeno. Hoy, mientras mezclaba ingredientes, sentía que el miedo comenzaba a evaporarse lentamente. Cada plato se convertía en un lienzo para la expresión de una vida cuya complejidad merecía ser compartida. Pero aún había un temor en su interior, ¿y si su historia no conectaba con el público? La figura, como si pudiera leer su mente, se acercó. Debes recordar que la autenticidad siempre resonará por encima de la perfección, dijo. Los días en que todo salió mal son tan relevantes como aquellos de triunfo. Esos momentos pueden ser la chispa que inspire a otros. Mariana se enfrentó a su reflexión más profunda. ¿Podía realmente abrir esa parte de su vida? La antigua herida que había deseado olvidar se convertía ahora en una poderosa herramienta que la acercaba a los demás. Pasó sus manos por los ingredientes, como si palpando esos elementos pudiera también tocar su propia verdad. Decidió que en su próximo platillo en la competencia iba a incorporar tanto su propia historia como sus vivencias. Quería que cada bocado transportara a los comensales a su pasado, que fueran testigos de su evolución a través del paladar. El desafío era monumental, sabía que mostrarse vulnerable significaba correr el riesgo de rechazo, pero también de conexión genuina. Quiero que mi próxima creación sea un reflejo auténtico de quién soy, confesó, su voz temblando de emoción. No solo quiero que sepa bien, quiero que cuente una historia. Esa es la esencia de la cocina, respondió la figura, con una sonrisa de complicidad. Atrévete a arriesgarte. Te llevará a un lugar inesperado. Con cada palabra, Mariana entendió que había comenzado un nuevo capítulo, uno donde su historia se entrelazaba con su arte. El deseo de compartir su vida a través de la cocina había germinado, y con ello, una nueva chispa de creatividad. La campana de la cocina sonó, como si marcara el final de lo que había sido una reveladora experiencia, pero Mariana sabía que no era el final. Este podría ser solo el comienzo de algo más grande, su viaje hacia la autenticidad. Mientras se preparaba para presentar su creación al mundo, un escalofrío corrió por su espalda. Era el momento de tomar decisiones que probarían no solo su profesionalismo, sino también su valentía. ¿Qué pasaría si los jueces, al probar su plato, detectaban las luchas que había moldeado? ¿Su camino? La conexión que deseaba, podría darse, con el corazón latiendo con fuerza, supo que estaba a punto de descubrir algo más sobre sí misma, el impacto que su vulnerabilidad podría generar no solo en su carrera, sino en la vida de quienes probaban su comida. A medida que avanzaba hacia el día de la competencia, la emoción del desconocido le daba aliento, pero también una inquietante ansiedad. Esto no es solo cocinar, murmuró para sí misma. Es el momento de abrirme al mundo, y espero estar lista. Realmente lo estaría, la respuesta a su propia pregunta estaba a un paso de distancia, y el ritmo de su corazón marcaba el compás de su viaje. Cada decisión, cada sabor elegido, la acercaba más a una revelación que podría definir su futuro. Mariana sentía que el verdadero reto apenas comenzaba, apuntando hacia una culminación que podría cambiar no solo su vida, sino la huella que dejaría a través de su arte culinario. Mariana se despertó esa mañana sintiendo la tensión en el aire, como si las paredes de su pequeño apartamento vibraran con los ecos de lo que estaba a punto de emprender. No era simplemente una competencia,
era una manifestación de su alma, una lucha entre el miedo y el deseo de ser auténtica. A medida que se vestía, cada prenda que elegía era un gesto consciente hacia esa transformación personal que había iniciado. Años de dudas y luchas estaban a punto de ser expuestos a la vista del mundo, y el desafío que representaba su plato era más que un simple concurso, era la búsqueda de su identidad. Recordaba las palabras de la figura en la cocina: atrévete a arriesgarte. Se repetía esto como un mantra mientras colocaba los ingredientes sobre la mesa. Las especias, cuidadosamente elegidas, eran cada una un símbolo de su historia. Harina de maíz para recordar sus raíces, pimientos que evocaban el calor del hogar y hierbas frescas, conectadas a momentos veraniegos pasados. Cada elemento en su mesa era una pieza del rompecabezas de quién era, y Mariana intuyó que esta combinación revelaría no solo su pasión por la cocina, sino su verdadero ser. Con cada corte de cuchillo, también se estaba despojada de viejas creencias limitantes. Mientras mezclaba, pensaba en la inseguridad que había sentido en su trayectoria profesional. ¿Qué había hecho que su voz se debilitara en un entorno tan competitivo? ¿La necesidad de aprobación, tal vez? Este era un momento de reivindicación, no se trataba solo de ganar, sino de hablar desde su verdad, desnudándose ante el paladar de quienes la juzgarían. Mientras elaboraba su receta, una ola de duda la invadió. ¿Serían capaces los jueces de sentir la vulnerabilidad que ella impregnaba en su creación? Ojalá que restaurar la verdad detrás de sus ingredientes pudiera resonar en su interior. Los recuerdos se entrelazaban con su presente, y cada bocado tendría que contar una historia, sus historias. Mariana se sintió dividida, el temor a ser vista y la urgencia de ser escuchada chocaban en su pecho. Era un dilema moral profundo. ¿Debería arriesgarse y ser completamente sincera o jugar con las expectativas de la competencia? Esa balanza de emociones la llevó a decidir que lo auténtico siempre prevalecería ante cualquier técnica perfeccionista. La perseverancia ahora justificaría su elección, y la intuición se convertiría en su aliada al momento de cocinar. Con todo listo y el tiempo apremiándola, se dirigió hacia la arena de la competencia. Cada paso era un eco de lo que había aprendido en la cocina. Fotos de momentos felices y tristes resurgían como un torrente, su vida era un crisol y, finalmente, se sentía lista para ser moldeada. Más allá del juicio, más allá del resultado, ella iba a ofrecer su ser integral a través del arte culinario. Entró en la sala, donde las miradas de los jueces parecían escrutar su expresión. Pero en lugar de sentir miedo, Mariana respiró hondo y se repitió: esto es un viaje personal. Mientras comenzaba a cocinar, cada movimiento se volvió más seguro, más visceral. Los aromas llenaron el aire, y por unos instantes, el mundo exterior se difuminó. Cuando presentó su plato, un instante sísmico la atravesó. El momento de la verdad había llegado. Mientras los jueces daban su primer bocado, la mantuvo en su lugar, sintiendo como el corazón latía con intensas expectativas. Sabía que lo que le estaba entregando era más que un plato, era una pieza de su esencia, el resultado de vulnerabilidades que la habían forjado. Pero en un giro inesperado, uno de los jueces, un conocido crítico gastronómico, frunció el ceño. Se detuvo, como si el bocado hubiera causado una reacción que no esperaba. Mariana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. En su mente, la pregunta brotó con fuerza: ¿había sido su valentía un error, o abrir la puerta a su ser significaría una conexión más profunda? La incertidumbre tomó forma en su estómago, y una tensión nueva se instaló en el aire de la sala. Mientras aguardaba la respuesta del jurado, sintió que todo lo que había construido, cada decisión y cada ingrediente, podría estar listo para ser desnudado ante el crudo veredicto. El camino hacia la autenticidad la llevaría al reconocimiento o al fracaso. La línea que separaba ambos destinos estaba por definirse en la lengua de aquellos jueces. Mariana estaba a punto de descubrir el verdadero poder de su historia y el impacto que podría tener en su futuro. ¿Sería acogido su mensaje, o la crítica transformaría su viaje hacia algo más oscuro? El momento crucial se acercaba, y sus ilusiones pendían de un hilo. La atmósfera en la sala se tornó densa, cada segundo estirándose como un chicle. Mariana sintió que su respiración se entrecortaba mientras su mirada se aferraba al crítico, desentrañando su expresión en busca de respuestas. La opinión de ese hombre era crucial, su juicio podía erigir o destruir sus esfuerzos. Un conflicto profundo surgió en su interior, realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría. Mientras absorbía la reacción del jurado, una chispa de claridad la iluminó. La búsqueda de autenticidad no podía ser un acto de desesperación, sino una afirmación de su propuesta culinaria. Fue un instante de revelación,
solo ser sincera podría dar paso a un nuevo nivel en su desarrollo personal. Si el sabor no agradaba a todos, al menos podía estar en paz sabiendo que había puesto en la mesa el verdadero corazón de su historia. Las palabras del crítico finalmente fluyeron, un tanto vacilantes, pero aún cargadas de elocuencia. Es diferente. Esa afirmación, aunque ambigua, rasgó el velo de su ansiedad. ¿Diferente? Esa era la esencia de su voz, quizás lo que siempre había tratado de manifestar en todas sus creaciones. La búsqueda del diferente era lo que la había movido desde el inicio, lo que había alimentado su pasión. A medida que procesaba la crítica, una oleada de determinación la invadió. Esta experiencia era un peldaño más hacia su propósito. Mariana decantó su atención hacia los otros jueces. Sus rostros reflejaban incertidumbre, pero también curiosidad. Este era un momento de transformación que iba más allá del resultado de la competencia. Se trataba de establecer una relación entre su trabajo y la percepción de quienes lo evaluaban. ¿Acaso esos rostros en el jurado eran meros jueces o también podían convertirse en aliados en su viaje personal? Con cada palabra que llegaba a sus oídos, las dudas comenzaban a disolverse. Mariana tomó conciencia de que el poder de su historia era mayor que un mero veredicto. Poseía la capacidad de inspirar, de conectar, de abrir corazones. Sin embargo, esa realización tardó en asimilarse. Le costaba reconocer que sus inseguridades eran, de alguna manera, tan humanas. Mientras el cierre de la competencia se acercaba, Mariana sintió el ímpetu de transformar ese momento. Consciente de que la valoraban más por su autenticidad que por la técnica pulida, decidió ignorar la autoexigencia que la había acompañado durante años. Así, comenzó a articular sus propios pensamientos sobre el plato ante los jueces, desnudando su proceso y sus motivaciones. El desafío era equilibrar mis raíces con un mundo en constante cambio, explicó, su voz firme ahora. Este plato es un homenaje a mi pasado, pero también a lo que quiero llegar a ser. Es imperfecto, pero este viaje lo he hecho con amor y pasión. Su latido se sincronizaba con cada palabra. En ese instante, la cocina se convirtió en un espacio de consuelo. Los jueces escuchaban con atención renovada, como si Mariana hubiera reavivado algo que estaba apagado en sus propios corazones. No solo se trataba de degustar, se trataba de entender y apreciar la vulnerabilidad del otro. La luz en la mirada del crítico comenzó a brillar de nuevo, mostrando que había algo más en la cocina que solo la búsqueda de la perfección. La competencia concluyó, y mientras la multitud se dispersaba, Mariana sintió que, independientemente del resultado, había logrado mucho más de lo que se había propuesto. La travesía hacia la autenticidad había comenzado a esculpir un nuevo camino en su vida. Sin embargo, un giro ante la mezcla de su relato y los murmullos de los jueces hizo que su corazón se acelerara una vez más. Quiero invitarte a participar de un proyecto que puede cambiar la forma en que ves tu cocina, mencionó el crítico, con un tono que prometía posibilidades ilimitadas. Mariana, aturdida y ansiosa, sintió que una nueva etapa estaba a punto de abrirse, pero esta vez no era solo un concurso, podría ser un viaje hacia algo más grande. Las palabras del crítico reverberaron en su mente. ¿Estaba lista para poner sus inseguridades a prueba nuevamente? El llamado a la acción resonaba en su pecho, y la duda se entrelazaba con la expectativa. Mariana sabía que esta oportunidad tenía el potencial de transformar su vida, pero, ¿era capaz de arriesgarse una vez más? Mariana quedó inmóvil, centrando su atención en el crítico que había cambiado el rumbo de su carrera en un instante. Tras la controversia del concurso, la invitación a este nuevo proyecto parecía un faro en medio de la tormenta, pero también representaba un reto monumental. ¿Podría realmente enfrentarse a la presión de transformar su visión culinaria en algo que resonara con el público? Su mente se llenaba de preguntas mientras caminaba por la calle hacia su pequeño apartamento. La luz del sol entraba a raudales, calentando su piel, pero en su interior, incertidumbres luchaban por tomar el control. La voz del crítico, aún respondiendo a su declaración, parecía llamarla a la acción. Tu cocina puede ser más que un platillo. Puede ser un crisol de experiencias. Mariana entendió que ese más podía ser el camino hacia la auténtica autodefinición, pero ¿qué pasaría si fallaba? Esa noche, mientras miraba las recetas que había creado, se dio cuenta de que cada una era un trayecto, una historia que contaba no solo sobre ella, sino sobre su familia, sus raíces y sus sueños. Abrió su cuaderno de notas, aquel que estaba repleto de esbozos de ideas y pensamientos aleatorios. Fue un momento de introspección, cada página reflejaba sus temores, pero también su amor por la cocina. Decidió que ese amor debía guiarla en ese nuevo emprendimiento. Mariana hizo un pacto consigo misma, trabajaría en su estilo sin disminuir la luz de su autenticidad.
Se propuso experimentar con un enfoque que integrase no solo sus orígenes, sino también influencias contemporáneas, como las máquinas de cocina que estaban revolucionando el arte culinario. Si otros pueden hacerlo, pensó, ¿por qué no yo? La primera semana del proyecto la sumergió en una intensa investigación sobre las últimas tendencias culinarias y sobre cómo las máquinas de cocina podían ayudar a los chefs a innovar. Descubrió métodos que transformaban ingredientes comunes en experiencias excepcionales y se sintió tentada a incorporar esos métodos a su estilo personal. Sin embargo, un dilema comenzó a tocar su puerta: ¿sería esto una traición a su esencia, una rendición a la mera técnica? Conforme profundizaba en la tecnología culinaria, Mariana también se dio cuenta de que podría estar cediendo parte de su futuro a un camino diferente. El eco de diferente resonaba en su mente, recordándole la crítica que había recibido. Sin embargo, en lugar de ver esto como una amenaza, decidió entrenar su mente para abrazar la innovación como una extensión de sí misma. Así, comienza a experimentar. La primera creación fue una fusión audaz, un risotto de maíz con pesto de cilantro, preparado en una máquina que le permitía ahorrar tiempo, pero en la que cada elección de ingrediente le recordaba su historia. Ella escuchó su voz interior, pero también la voz de la tecnología que la alentaba a ser valiente. Cada ajuste que hacía en la receta generaba una mezcla de emoción y miedo, le costaba desprenderse del control absoluto. Mientras el primer plato surgía ante ella, Mariana sintió que un nuevo tipo de ansiedad la envolvía, la misma que había sentido en el escenario del concurso, pero atenuada por el entusiasmo. Sus raíces estaban allí, pero como una planta que crece hacia la luz, ella estaba comenzando a florecer. ¿Sería esta la dirección que necesitaba para convertirse en la chef que siempre soñó? ¿O se tropezaría de nuevo en la búsqueda de su voz auténtica? Los días avanzaban, y el tiempo se transformaba en su aliado y su enemigo. Mientras cocinaba, comenzó a notar que los límites de su creatividad se expandían. En cada plato que creaba, no solo reinterpretaba su herencia, sino que la modernizaba, creando un puente entre el pasado y el presente. Sin embargo, con cada hazaña culinaria, una duda persistente la acechaba: ¿era suficiente? Una noche, mientras se preparaba para una nueva sesión de cocina, un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos: los críticos de la ciudad quieren probar tu nueva propuesta. ¿Listo? Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El momento de la verdad se acercaba, y una pregunta la golpeó con fuerza: ¿estás lista para arriesgarte una vez más y abrirte al juicio? La ansiedad, esa vieja amiga, la abrazó de nuevo, y Mariana se dio cuenta de que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Sin embargo, en lugar de desvanecerse en la preocupación, sintió que había llegado la oportunidad de mostrar su evolución. ¿Podría su transformación ser la clave para unir sus raíces con un camino completamente nuevo? La respuesta a esta pregunta aseguraría su lugar en el mundo culinario, pero también podría llevarla a confrontar sus miedos más profundos. El eco del mensaje resonó: ¿listo? Ella sabía que el próximo paso podía definir no solo su carrera, sino también su vida. ¿Se atrevería a cocinar en este nuevo escenario, donde su esencia y la innovación se encontraban cara a cara? Mariana se despertó esa mañana sintiendo la inquietud familiar en su interior. Sin embargo, había un matiz diferente en su percepción. La ansiedad había sido una constante en sus días, pero ahora era acompañada por una chispa de emoción y expectativa. Este no sería solo un día más, era el momento en que todo lo que había trabajado y soñado convergería en una oportunidad de oro. Había decidido abrirse al mundo con un nuevo concepto culinario que no solo rendía homenaje a sus raíces, sino que también incorporaba la innovación que había aprendido a amar. Mientras cocinaba, la fragancia del maíz tostado mezclado con especias frescas la envolvía, sus movimientos eran una sinfonía de precisión y creatividad. En su mente resonaba el eco de las palabras de los jueces y del crítico que, en su viaje anterior, la había empujado a reconocer el valor de su historia. Este sería un plato que representaría su crecimiento, un reflejo de su autenticidad. Nuevamente, las inseguridades intentaban infiltrarse, preguntándole si el mundo realmente estaría listo para aceptar lo que ofrecía, pero esta vez, ella no se dejaría doblegar. Mariana presentó su innovador risotto de maíz a los críticos, cada bocado una manifestación de su evolución personal y profesional. Los rostros de los jueces se iluminaban con cada sabor que probaban. Es diferente, insistía el crítico entre los murmullos de los demás. Pero esta vez, diferente no aterraba a Mariana. Era lo que siempre había querido lograr. Con cada comentario que compartían, el nudo de ansiedad en su estómago se iba deshaciendo, revelando una confianza recién descubierta.
Había creado algo que no solo era un plato, era un vehículo de su historia, de sus luchas y del amor por su familia. Mientras escuchaba las opiniones del jurado, la mirada de cada uno se enfocaba en ella, y en lugar de sentir sobrecarga, experimentaba conexión. Comenzaron a compartir anécdotas, lentamente transformando la evaluación en una conversación cotidiana. Era poderoso ver cómo la vulnerabilidad de su creación resonaba profundamente en ellos, creando un puente entre su cocina y sus vidas. Al concluir la degustación, un silencio reverencial llenó la sala, solo interrumpido por el crítico que, con una sonrisa, declaró: Mariana, no solo has presentado un plato, has compartido una historia que debe ser escuchada. Nuestra comunidad necesita eso. Aquellas palabras golpearon el corazón de Mariana como un abrazo cálido. Ya no era solo la chef del puesto de tacos, se había convertido en alguien cuyos relatos eran reconocidos, con una invitación para colaborar con una revista gastronómica prestigiosa con el fin de contar su historia. Mariana se dio cuenta de que había conquistado no solo su miedo, sino que había dejado una huella en el paladar y el corazón de quienes la rodeaban. Ahora podía compartir sus experiencias, su viaje en la cocina, y ayudar a otros a encontrar su voz. Mariana sonrió, sintiendo una intensa satisfacción. Había logrado cambiar su narrativa, de ayudar a su hijo a entender que los sueños eran posibles, a mostrarle que las luchas son solo parte del camino hacia el éxito. Su corazón rebosaba confiabilidad ante un futuro que ahora resplandecía. Cuando regresó a su pequeño puesto de tacos, su mente rebosaba ideas. Tendría una sección historias en un plato, donde cada comida contaría algo significativo sobre su viaje. Disfrutaba la idea de dialogar con sus clientes, transformando cada servicio en una experiencia no solo culinaria, sino personal. Mariana había logrado construir un círculo de apoyo. Cada mañana, al abrir su pequeña ventana y ver la fila de caras ansiosas por probar sus innovaciones, sentía el eco de un nuevo propósito y una profunda gratitud. Su vida había dado un giro inesperado, y había encontrado su lugar en un mundo que apreciaba tanto su autenticidad como su talento. Con el comedor lleno de risas y conversación, Mariana finalmente comprendió que el éxito no se medía solo en premios o reconocimiento externo. Era la capacidad de conectarse, de abrir su corazón y de permitir que otros compartieran su viaje. Estaba lista para ser vista, no solo como la chef que sirve tacos, sino como una narradora en cada plato que ofrecía. Ahora, estaba lista para compartir la lección más importante de todas: ser auténtica es el verdadero camino hacia el éxito. Mirando a su hijo, quien sonreía a su lado mientras saboreaba un taco inventado, Mariana entendió que había logrado lo que siempre había querido: dejar un legado de amor y valentía. Así culminó su viaje, pero solo era el principio de nuevas historias. Mariana había tenido éxito, no solo había cambiado su vida, sino que había abierto un camino para otros. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.